Parte 1. Las historias. Cuando era niña, mi abuela solía contarme historias sobre personas que entraban en el bosque y nunca regresaban. Ella lo contaba como si fuera un cuento de hadas, pero siempre había algo en su mirada que sugería lo contrario. Algo real escondido debajo de esas palabras aterradoras. No vayas allí, me decía, abrazándome fuerte en las frías noches de invierno. El bosque se lleva a la gente. Hay lobos. Hay osos. Pero peor que eso, hay algo más. Algo antiguo. Algo hambriento. La gente que vivía allí antes que nosotros tenía un nombre para eso, Wendigo. La cosa que caza al cazador. Yo me reía. Los niños se ríen de todo lo que dicen sus abuelos. Pensaba que era solo una forma de evitar que me alejara hacia el bosque. Pensaba que no era más que folclore, ese tipo de historias que pierden su significado una vez que creces y entiendes mejor el mundo. Pero las desapariciones eran reales. Desde 1960 hasta ahora, más de 130 personas se han desvanecido en los bosques montañosos de Colorado, Montana y Wyoming. Las autoridades culparon a la vida salvaje. Culparon al clima extremo. Culparon a la gente por ser descuidada, por ignorar las advertencias meteorológicas o por caminar sola. Los informes oficiales eran limpios y ordenados. Tenían sentido. Ofrecían un cierre. Pero las tribus nativas locales decían algo diferente. Los ancianos hablaban de algo ancestral, algo que existía mucho antes de los registros modernos. Hablaban de un hambre que nunca muere. De una maldición puesta sobre ciertas tierras hace siglos. De una criatura que no podía ser asesinada porque, en ningún sentido convencional, estaba realmente viva. La mayoría de la gente descartaba estas historias. La mayoría no creía. Yo tampoco creía. No hasta que cumplí 25 años y decidí probar mi suerte contra las montañas. Parte 2. La caminata. Me llamo Christine. He estado viajando desde que tuve edad suficiente para conducir. Mi trabajo me da flexibilidad, y uso cada momento libre para perseguir senderos, cimas y vistas que la mayoría de la gente solo ve en fotografías. Hay algo en estar sola en la naturaleza que te hace sentir completamente viva. Elimina todo lo innecesario. Te muestra quién eres realmente. Durante los últimos 5 años, he hecho senderismo en solitario. Empecé con viajes cortos de un día por California. Luego pasé a caminatas más largas en Oregón y Washington. Para cuando cumplí 25, había recorrido la mayoría de los senderos principales del noroeste del Pacífico. Estaba en forma, tenía experiencia y confianza. Quizás, demasiada confianza. Aquel octubre, planeé una expedición de 5 días hacia la zona alta del norte de Colorado. El área es conocida localmente como las Montañas Negras, aunque ese no es su nombre oficial. Es una vasta naturaleza salvaje, casi virgen, donde la señal del celular no llega y poca gente se aventura. La mayoría de los excursionistas se quedan en los senderos bien marcados cerca de las zonas turísticas. Pero yo quería algo diferente. Quería aislamiento real. Quería sentir que había salido por completo de la civilización. Investigué la ruta durante 3 semanas. Mapeé cada paso. Revisé el pronóstico del tiempo obsesivamente. Octubre puede ser impredecible en las altas montañas, pero el pronóstico parecía favorable. Temperaturas suaves, nieve ligera, nada que no hubiera manejado antes. Empaqué con cuidado. Equipo de primera calidad. Un comunicador satelital. Suministros de emergencia. Tenía todo lo que un excursionista responsable debería tener. Pero no fue suficiente. El primer día fue perfecto. El cielo tenía ese azul brillante que solo encuentras a gran altitud. El sol colgaba bajo y dorado, convirtiendo los bosques de pinos en algo sacado de una pintura. Me sentía invencible. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Mis botas se movían suavemente sobre el sendero. Mis pulmones ardían lo justo para sentirme fuerte. El mundo desaparecía detrás de mí. Pero al segundo día, algo cambió. El clima giró drásticamente. El cielo se volvió gris. La temperatura cayó. Revisé mi comunicador satelital. El pronóstico se había actualizado, una tormenta se movía más rápido de lo previsto. Pero todavía era solo lluvia y nieve ligera. Había lidiado con cosas peores. Para el final del tercer día, supe que había cometido un error. La nieve caía como si nunca fuera a detenerse.
bajaba en grandes cortinas, borrando el mundo más allá de 15 metros. 30 centímetros cubrían el suelo. Luego 40. Luego 50. La temperatura se desplomó a 18 grados bajo cero. El viento soplaba a través de los pasos de montaña como algo vivo, como algo furioso. Establecí el campamento en una pequeña depresión entre rocas masivas que ofrecían algo de protección contra el viento. Me sellé en mi carpa y me metí en mi saco de dormir, clasificado para soportar hasta menos 25 grados. Me dije a mí misma que todo estaba bien. La tormenta pasaría. Las tormentas siempre pasan. Tenía suficiente comida. Tenía agua de la nieve derretida. Solo necesitaba esperar. Pero esa noche, escuché el primer sonido. Al principio, pensé que era el viento. Eso es lo que siempre piensas cuando escuchas algo extraño en las montañas por la noche. ¿Es el viento? Todo es el viento. Pero este sonido era diferente. Era constante. Era rítmico. Y sonaba, como una voz. No una voz humana. Pero tampoco una voz animal. Era algo intermedio. Algo estirado, distorsionado, algo incorrecto. Subía y bajaba con una cualidad casi musical, pero no había nada musical en ello. No había nada reconfortante. Sonaba como si algo se estuviera cantando a sí mismo en la oscuridad, y la canción trataba sobre el hambre. Me quedé inmóvil en mi saco de dormir. Me dije que era mi imaginación. Me dije que el miedo y el aislamiento le estaban jugando trucos a mi mente. Me dije que si me quedaba tranquila y no me movía, el sonido se iría. No se fue. Continuó durante toda la noche, moviéndose alrededor de mi carpa, dando vueltas. A veces estaba cerca. A veces estaba lejos. Pero nunca paraba. Y debajo de la voz, comencé a escuchar otros sonidos. Respiración. Una respiración pesada y laboriosa que no coincidía con nada en el reino animal normal. Sonidos de rasguños. Movimiento a través de la nieve. No dormí esa noche. Parte 3. Las huellas. La mañana llegó gris y fría. La nieve había parado, pero el cielo permanecía pesado. El mundo estaba amortiguado y blanco. Esperé tanto como pude antes de salir de la carpa. Necesitaba saber qué había hecho esos sonidos. Empaqué rápida y eficientemente. Mis manos temblaban ligeramente mientras organizaba mi equipo, pero me dije que era solo por el frío. Me dije que caminar a la luz del día pondría todo en perspectiva. La luz del día hace que el mundo sea razonable. La luz del día prueba que los monstruos no existen. Descendí con cuidado, siguiendo el rastro del GPS que había marcado al subir. La nieve era profunda y mi ritmo era más lento de lo planeado. Llevaba aproximadamente una hora de caminata cuando encontré la primera huella. Era imposible. Al principio, me convencí de que estaba malinterpretando lo que veía. Era una huella grande, vagamente con forma humana, pero incorrecta en todas sus dimensiones. El pie tenía al menos 40 centímetros de largo. Los dedos se extendían inusualmente lejos, y donde cada dedo debería haber terminado, había una impresión profunda que solo podía ser una garra. La longitud de la zancada era enorme, casi 2 metros entre huellas. Y la profundidad sugería algo increíblemente pesado, mucho más pesado que cualquier humano. Me arrodillé y la examiné de cerca. La huella estaba fresca. La nieve en el fondo todavía estaba suelta y no se había vuelto a congelar. Esta cosa, lo que fuera que fuese, había pasado por aquí recientemente. Lo suficientemente reciente como para que todavía pudiera estar cerca. Mi corazón comenzó a acelerarse. Un oso, dije en voz alta. Necesitaba escuchar mi propia voz. Necesitaba anclarme a la realidad. Es un oso. Solo un oso realmente grande. Tal vez un grizzly que ha comido bien. Eso es todo. Pero sabía que estaba mintiendo. Miré hacia arriba por el sendero y sentí un vacío en el estómago. Las huellas no estaban dispersas al azar. Formaban un patrón claro. La criatura había estado siguiendo el mismo camino que yo. Había estado caminando paralela a mi posición. Había estado rastreando mis movimientos a través del bosque. Me levanté y comencé a caminar más rápido. Después de unos 500 metros, encontré más huellas. Muchas más. Aparecían a ambos lados del sendero, formando lo que parecía un círculo. La criatura, o las criaturas,
Consideró brevemente mi mente en pánico. Habían rodeado mi campamento la noche anterior. Habían estado justo afuera de mi carpa. Solo la delgada capa de tela de nylon nos había separado. No pensé. No planeé nada. Simplemente, corrí. Parte 4. Las voces. Corrí durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 30 minutos. Mis pulmones ardían. Sentía las piernas pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. La nieve profunda atrapaba mis pies con cada paso. Mi mochila rebotaba dolorosamente contra mi columna. Pero no me detuve. Nada en mi cuerpo me permitía detenerme. Finalmente, el agotamiento me obligó a parar. Me desplomé detrás de una gran roca y traté de controlar mi respiración. Todo mi cuerpo temblaba por el esfuerzo y el miedo. Mi boca tenía sabor a cobre y sangre. Debí haberme mordido la lengua en algún momento. Me quedé sentada allí unos 5 minutos, jadeando, tratando de pensar con claridad. Algo no estaba bien. Esto era real. Lo que fuera que había dejado esas huellas, lo que fuera que había rodeado mi carpa, era real. Pero, ¿qué era? Un oso no deja huellas así. Una manada de lobos no deja ese tipo de rastro. Entonces, escuché las voces. Venían de múltiples direcciones, haciendo eco a través del bosque de una manera que hacía imposible determinar la distancia o el origen. No eran del todo humanas, pero tampoco eran animales. Sonaban como voces que hubieran sido arrastradas sobre grava y luego estiradas demasiado. Contenían palabras que casi tenían sentido, pero no del todo. Contenían sonidos que las cuerdas vocales humanas no deberían ser capaces de producir. Hambre, llamó una voz. Carne, respondió otra. Comida, 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 canturreó una tercera voz, cada vez más rápido, hasta convertirse en un siseo continuo. Me tapé la boca con la mano. Podía sentir mi corazón golpeando tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. Esto no era posible. Esto no podía estar pasando. Pero lo estaba. Esto era real. Estaba sucediendo de verdad. Miré desesperadamente a mi alrededor, tratando de averiguar qué hacer. Las voces seguían llamándose unas a otras. Sonaban como si estuvieran rodeándome, como si se estuvieran posicionando. Como si estuvieran cazando. ¿Quiénes son? Grité de repente. No sé por qué lo hice. No tenía sentido. Era lo opuesto a lo que se supone que debes hacer cuando algo te está cazando. Pero el miedo había creado una extraña burbuja de histeria en mi cerebro, y la pregunta simplemente salió. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, todas las voces hablaron a la vez. Parte 5. La criatura. El sonido que estalló en el bosque no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás. No era un rugido y no era un grito. Era algo intermedio, algo que parecía contener múltiples sonidos superpuestos unos sobre otros. Era el hambre hecha voz. Era una necesidad antigua y terrible manifestada en ondas sonoras. No pensé. Corrí. Detrás de mí, escuché que esas cosas venían. Escuché ramas rompiéndose. Escuché el sonido de algo enorme moviéndose a través de la nieve con una velocidad sobrenatural. El bosque parecía cobrar vida con el movimiento. Capté vislumbres de sombras entre los árboles. No una sombra. Múltiples sombras. Tal vez 3. Tal vez 5. No podía distinguirlo. Mi mente no podía procesar lo que mis ojos veían. Los árboles se volvieron más densos. El suelo se volvió más rocoso. Ahora estaba escalando, empujando hacia una elevación mayor, hacia terreno abierto donde no tendrían donde esconderse. Mis pulmones gritaban. Mis piernas amenazaban con ceder. Pero los sonidos detrás de mí me mantenían en movimiento. Entonces, el suelo desapareció. Pisé un hueco donde pensé que había tierra sólida, y de repente, estaba cayendo. Rodé por un terraplén empinado, rebotando contra rocas ocultas bajo la nieve. El dolor explotaba en mi cuerpo con cada impacto. Escuché el sonido de algo rompiéndose. Tal vez una costilla. Tal vez mi brazo. No importaba. No podía parar. Luego, caí en la oscuridad. Me estrellé a través de algo, ramas tal vez, o madera muerta, y de repente estaba rodeada de piedra en lugar de árboles. Mi caída me había llevado a la boca de una cueva.
Aterricé con fuerza en un suelo rocoso, unos 4 metros por debajo del terraplén. Por un momento, me quedé inmóvil. Todo mi cuerpo gritaba de dolor. Mi respiración salía en jadeos que resonaban extrañamente en la cámara de piedra. En algún lugar de la oscuridad a mi alrededor, goteaba agua. El sonido era constante y medido, como un latido. Arriba, todavía podía escucharlos. Recorrían la superficie, buscándome. Sus voces se llamaban unas a otras. Pero no me habían seguido a la oscuridad. Eso era algo. Busqué en mi mochila con manos temblorosas y saqué mi linterna. Presioné el botón. El haz de luz cortó la oscuridad, y lo que reveló hizo que se me revolviera el estómago. Parte 6. El osario. La cueva era inmensa. Mi luz no alcanzaba las paredes lejanas ni el techo. Mientras barría con el haz de luz, este iluminaba superficies cubiertas de tallados. Grabados antiguos. Símbolos que precedían a cualquier cosa que yo reconociera. Huellas de manos. Advertencias. Representaciones de figuras huyendo de algo grande y de forma imposible. Pero esos tallados no eran la peor parte. El suelo de la cueva estaba alfombrado de huesos. Cientos de ellos. Tal vez miles. Huesos humanos. Reconocí las formas. Fémures. Cráneos. Costillas. Vértebras. Algunos de los huesos todavía tenían carne adherida a ellos. Algunos todavía tenían restos de ropa pegados, ropa moderna. Una chaqueta polar. Un par de botas de montaña. Una mochila de nylon, descompuesta hace mucho tiempo pero aún reconocible. Estas eran personas. Estos eran excursionistas. Estas eran las desapariciones que las autoridades habían pasado décadas tratando de explicar. Sentí la bilis subiendo por mi garganta. Desde algún lugar profundo dentro de la cueva llegó un sonido. No era una voz esta vez. Era una respiración. Una respiración larga, profunda y estertórea que resonaba en las paredes de piedra como el estertor de muerte de un animal. Algo estaba aquí adentro conmigo. Me di la vuelta, con el haz de mi linterna barriendo la caverna. Al principio, no vi nada más que sombras. Luego, la luz captó 2 puntos de luminiscencia. Ojos. Eran amarillos. No ámbar ni dorados. Un amarillo puro y enfermizo, como el azufre. Colgaban en la oscuridad a unos 2 metros sobre el suelo, lo que significaba que la cosa a la que pertenecían era enorme. Los ojos no se movían. Simplemente me miraban fijamente con un hambre tan profunda y tan antigua que la sentí como un peso físico. Entonces, el resto de la criatura salió a la luz. No tengo palabras para lo que vi. El cerebro humano no tiene categorías para algo así. Era bípedo y de estructura vagamente humana, pero ahí terminaba cualquier parecido. Sus extremidades eran alargadas y retorcidas. Su piel era pálida y parecida al papel, cubierta de parches donde parecía estar descamándose y regenerándose constantemente. Sus dedos se extendían demasiado largos, terminando en garras que se curvaban como guadañas. Su boca estaba mal. Se abría imposiblemente ancha, conteniendo demasiados dientes, todos ellos irregulares y superpuestos. Cuando respiraba, el sonido que salía era como el viento a través de un cadáver. Cuando exhaló, capté el olor. Descomposición. Sangre vieja. Carne que se había podrido y que, de alguna manera, todavía caminaba. Hambriento, susurró, y esta vez entendí. La palabra seguía siendo inhumana, pero el significado era repentina y horrorosamente claro. Taan hambriento. Grité. No pude evitarlo. El sonido se desgarró de mi garganta involuntariamente. La cabeza de la criatura se inclinó. Los ojos amarillos se entrecerraron. Dio un paso hacia mí, y el sonido de su movimiento a través de los huesos fue como 1000 cráneos repiqueteando contra la piedra. Parte 7. La cacería. No recuerdo haber tomado conscientemente la decisión de correr. Mi cuerpo simplemente lo hizo. Giré y corrí más profundo hacia la cueva, con el haz de mi linterna rebotando salvajemente. Detrás de mí, escuché que me seguía. La criatura era rápida. Imposiblemente rápida para algo tan grande. Se movía como si estuviera hecha de agua en lugar de carne, líquida, fluyendo e inevitable. La cueva se adentraba más y más. Tenía una vaga conciencia de que debía tener más cuidado, de que correr a ciegas por un sistema de cuevas era peligroso.
Podía llegar a un callejón sin salida. Podía caer de nuevo. Pero la cosa detrás de mí era peor que cualquier cueva. Mi luz captó la abertura de otro túnel. Lo tomé sin dudarlo. El rugido de la criatura resonó en las paredes detrás de mí. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración. Podía olerla. Ese olor a putrefacción y sangre rancia llenaba mis fosas nasales. Corrí a través de pasadizos que parecían girar y torcerse al azar. A veces el techo era tan bajo que tenía que agacharme. A veces el suelo era tan irregular que tropezaba. Pero no disminuí la velocidad. No podía. La cosa detrás de mí era lo único en el mundo que importaba. La cosa detrás de mí era la muerte. Entonces, el aire cambió. Se volvió más fresco. Más frío de una manera diferente. Podía escuchar algo nuevo. Agua corriendo. Fuerte, agresiva y real. Unos segundos después, salí disparada de la boca de la cueva hacia una pendiente rocosa. La pendiente descendía abruptamente hacia el valle de un río más abajo. El río en sí era oscuro y de corriente rápida, alimentado por el deshielo de la montaña. Rugía mientras se agitaba a través del paisaje, arrastrando trozos de nieve y hielo río abajo. No lo dudé. Comencé a correr cuesta abajo hacia el agua. La criatura emergió de la cueva detrás de mí. Cuando vio el río, se detuvo. Realmente se detuvo. Se quedó parada en la boca de la cueva, con su horrible cabeza inclinada, esos ojos amarillos fijos en mí. Hizo un sonido como un grito mezclado con un rugido, un sonido de frustración y furia. Pero no me siguió al agua. Corrí por la pendiente y me metí en el río. El frío era tan intenso que se sentía como fuego. Mis músculos se agarrotaron. Mi respiración salía en jadeos agudos y dolorosos. La corriente era fuerte, tirando de mis piernas, amenazando con arrastrarme río abajo. Miré hacia atrás. La criatura estaba en la orilla, observando. Su mandíbula se abría y se cerraba. Dio un paso hacia el agua. Luego se detuvo. Era como si hubiera una línea invisible que no cruzaría. Se movió a lo largo de la orilla, siguiendo mi posición en el agua, pero no entraba en el río. Parte 8, río abajo. Me quedé en el agua durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 30 o 40 minutos. La corriente me llevó río abajo y alrededor de una curva donde la criatura me perdió de vista. Aunque no podía seguirme, estaba aterrorizada de que encontrara otra forma de rodearme. Seguí moviéndome. Dejé que el río me guiara. Para cuando logré arrastrarme hacia un banco de arena, estaba apenas consciente. Todo mi cuerpo estaba entumecido. Mis labios estaban azules. Apenas podía sentir mis dedos de las manos o de los pies. La hipotermia estaba empezando a aparecer. Me estaba muriendo, y lo sabía. Pero estaba viva. Había escapado. Me desplomé en la arena y me quedé allí, jadeando y temblando. Ahí es donde el equipo de búsqueda y rescate me encontró. Me dijeron más tarde que un guardabosques vio algo en el banco de arena durante un vuelo de patrulla de rutina. Habían estado investigando informes de un excursionista retrasado. Me encontraron inconsciente y apenas respirando. Me llevaron en helicóptero al hospital St. Luke en Denver, donde pasé 3 semanas en recuperación. Los médicos dijeron que tuve suerte. Suerte de sobrevivir a la intemperie. Suerte de sobrevivir a la hipotermia. Suerte de que mi cuerpo no se hubiera apagado por completo antes de ser encontrada. Suerte. Parte 9. El interrogatorio. Cuando estuve lo suficientemente estable para hablar, vino la policía. Había una detective llamada Sarah Chen y un guardabosques llamado Michael Harley. Se sentaron en incómodas sillas de plástico frente a mi cama de hospital y me hicieron preguntas durante horas. ¿Dónde estabas caminando? ¿Qué ruta tomaste? ¿Viste algún animal salvaje? ¿Te encontraste con otros excursionistas? ¿Cómo terminaste en el río? Les conté todo. Les hablé del campamento. De los sonidos. De las huellas. De la cueva, los huesos y la criatura. Observé sus caras cuidadosamente. Vi incredulidad. Vi lástima. Vi esa mirada que la gente pone cuando piensa que alguien ha tenido un colapso mental. El frío puede hacer cosas extrañas a la mente, dijo la detective Chen con suavidad. La exposición, el miedo, el aislamiento. Estos factores pueden crear alucinaciones muy vívidas.
No es algo raro en situaciones de supervivencia en la naturaleza. Sé lo que vi, dije. Mi voz estaba ronca por no usarla. Sé lo que experimenté. No estoy loca. El guardabosques me miró más tiempo que la detective. Había algo diferente en su expresión. Algo que sugería que él podría creerme. Pero luego desvió la mirada, y el momento pasó. No encontraron ninguna cueva. Buscaron en el área donde yo había estado acampando. Trajeron perros de búsqueda y helicópteros. Encontraron mi campamento abandonado. Encontraron las huellas que mencioné. Pero la policía las interpretó como huellas de oso, probablemente un grizzly que había sido etiquetado y rastreado por la gestión de vida silvestre. La cueva, dijeron, no existía. Estas montañas son complejas, me dijo la detective Chen. Cuando estás sola en ellas, especialmente en una situación de supervivencia, es fácil recordar mal los detalles. Fácil confundir las características del terreno. Fácil crear narrativas que den sentido a eventos irracionales. No discutí. ¿Qué sentido tenía? Yo sabía lo que había visto. Pero también sabía que decir la verdad solo resultaría en una evaluación psiquiátrica. Así que acepté su versión de los hechos. Dejé que creyeran que me había perdido y había experimentado un quiebre psicológico. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Parte 10. La visita. 3 días antes de que me dieran el alta, el oficial Michael Harley vino a verme solo. Sin detective. Sin escolta oficial. Solo él. Acercó la silla a la cama y se sentó. Miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solos. Luego comenzó a hablar. Mi abuela era Arapaho del Norte, dijo. Ella creció en estas montañas. Su gente ha sabido sobre esta cosa durante siglos. Tienen historias. Historias antiguas. Historias sobre un hambre que no puede ser satisfecha. Historias sobre algo que se come las montañas. Lo llaman Etobu. El devorador de gente. Lo miré fijamente. Es real, continuó. Es tan real como las rocas y los árboles. Y mi abuela me contó algo que se ha transmitido de generación en generación. Me dijo que el río es sagrado. El agua rápida. No deja que la criatura cruce. Es un límite. Una línea que no puede traspasar. ¿Qué es? Pregunté. ¿De dónde vino? Hace mucho tiempo, hubo un invierno que duró más de lo que debería, dijo Harley. Mi gente moría de hambre. Algunos recurrieron al canibalismo. Mis antepasados aprendieron que comer carne humana te mantenía vivo, pero hacía algo más también. Te cambiaba. Te hacía necesitarlo. Te hacía tener hambre de ello de una manera que la comida normal nunca podría satisfacer. La criatura en esa cueva es lo que sucede cuando esa hambre no muere. Cuando dura siglos. Cuando se vuelve eterna. Metió la mano en su bolsillo y sacó un objeto tallado en piedra oscura. Era del tamaño de mi palma y representaba algo vagamente humano, pero con rasgos exagerados y erróneos. Garras. Dientes. Hambre. Esto era de mi abuela, dijo. Lo puso en mi mano. Me dijo que se lo diera a alguien que sobreviviera al encuentro. Alguien que debería haber muerto pero no lo hizo. Dijo que te protegería. Dijo que sus antepasados tallaron estos símbolos hace mucho tiempo para ahuyentar a la criatura. Para mantener su atención alejada. Ella dijo que funcionan. ¿Cómo funcionan? Pregunté. No lo sé, admitió Harley. No creo que nadie lo sepa realmente. Simplemente lo hacen. Mi familia los ha llevado durante generaciones. Vivimos seguros en estas montañas. La criatura no nos molesta. Parte 11. La recuperación. Me dieron el alta del hospital en una fría mañana de noviembre. Los médicos me declararon físicamente sana, aunque sugirieron que viera a un psiquiatra. Me negué. Sabía lo que necesitaba. Y no era terapia. Era distancia. Era poner distancia entre yo y esas montañas. Usaba la talla de Michael Harley todos los días. Colgaba alrededor de mi cuello en un cordón de cuero, oculta bajo mis camisas. Se convirtió en parte de mí. A veces la tocaba cuando estaba sola, solo para asegurarme de que todavía estaba allí. Durante semanas después de llegar a casa, no podía dormir bien. Me despertaba en medio de la noche en pánico, empapada en sudor,
convencida de que podía escuchar esas voces en la oscuridad. Hambre. Carne. Me seguían desde las montañas hasta mi apartamento en Denver. Estaban en mis sueños. Estaban en las sombras. Di entrevistas a algunos periodistas. Escribieron artículos sobre mí. La excursionista loca que se perdió en las montañas y alucinó un monstruo. La mujer que sobrevivió a pesar de tomar malas decisiones. Ninguno de ellos me creyó. Ninguno de ellos quiso creerme. Pero yo sabía la verdad. Y sabía que esa verdad continuaba existiendo, creyera la gente en ella o no. Parte 12. La verdadera historia. Las personas desaparecidas en las montañas de Colorado no son casos al azar. He investigado. He estudiado los archivos. Las desapariciones se agrupan en ciertas áreas. Valles específicos. Pasos de montaña específicos. Altitudes específicas. Y siguen un patrón. Ocurren con mayor frecuencia en octubre y noviembre, cuando el clima cambia y la nieve llega a las zonas altas. Cuando la criatura necesita alimentarse antes del invierno profundo. El oficial Harley me dijo la verdad antes de que yo dejara el hospital. Me habló de los otros que se habían encontrado con esa cosa. De los excursionistas que salieron con vida. Y de los que no. Dijo que tal vez hubo 5 o 6 sobrevivientes en los últimos 50 años. La mayoría de ellos no hablaba del tema. Simplemente vivían con ello. Vivían con el conocimiento de que algo antiguo y hambriento existía en esas montañas. Me dijo que las autoridades lo sabían. No oficialmente. No en ningún documento. Pero ciertos guardabosques y funcionarios de alto rango lo sabían. Sabían sobre las desapariciones y los huesos en los sistemas de cuevas. Sabían que ninguna gestión de vida silvestre ni el aumento de patrullas lo detendría. Así que hicieron lo único que podían hacer, agregaron esas áreas particulares a la lista de lugares donde los turistas no deberían aventurarse. Aumentaron las restricciones. Cerraron ciertos senderos. Desalentaron el senderismo en solitario en regiones específicas. No lo hicieron por los osos ni por el clima. Lo hicieron por Eto Obu. El devorador de gente. Parte 13. Advertencias. A menudo me pregunto qué habría pasado si hubiera creído en las viejas historias. Si hubiera tomado en serio las advertencias de mi abuela. Si hubiera entendido que algunos lugares en este mundo no están hechos para los humanos. Que algunos lugares deben dejarse solos. Escribo esto ahora porque creo que la gente debe saberlo. Creo que si te aventuras en esas montañas, debes saber qué podría haber allá afuera. Debes saber que los casos de personas desaparecidas no siempre se tratan de osos, hipotermia o mala suerte. A veces se trata de algo más. Algo que ha estado esperando en cuevas durante siglos. Algo que tiene hambre. Ya no hago senderismo sola. No voy a las zonas altas en octubre o noviembre. Me mantengo alejada del norte de Colorado. Me mantengo alejada de los lugares donde ocurren las desapariciones. Pero todavía puedo sentirlo a veces. Todavía puedo sentir esa hambre. Es como si me hubiera probado y ahora supiera dónde estoy. Es como si fuera paciente y eterno, esperando a que cometa un error. Llevo la talla de Michael Harley todos los días. Nunca me la quito. Ni para ducharme. Ni para dormir. Nunca. Porque mientras la tenga, estoy protegida. Mientras la tenga, estoy marcada como alguien que sobrevivió una vez. Alguien que pertenece al río. Alguien que debió haber sido comida, pero no lo fue. Parte 14. El aviso. Si estás pensando en hacer senderismo en las montañas de Colorado, especialmente en las zonas altas, especialmente en otoño, tengo un consejo para ti. Ve con alguien más. Ve en grupos grandes. Mantente en los senderos marcados. No te aventures en cuevas. No camines de noche. No ignores las advertencias meteorológicas. Y si estás ahí fuera y escuchas voces que suenan mal, si ves huellas que no coinciden con nada en las guías de campo, si sientes que algo te está observando desde entre los árboles, busca agua de inmediato. Encuentra un río. Encuentra un arroyo. Encuentra agua corriente si puedes. La criatura no puede cruzar el agua en movimiento. Eso fue lo que Michael me dijo. Eso es lo que sabía su abuela. Eso es lo que mis antepasados debieron haber aprendido por las malas. El agua es una frontera. El agua es sagrada.
El agua te mantendrá a salvo. Pero solo si logras llegar a ella. Epílogo. Ahora tengo 26 años. Sobreviví a un encuentro con algo que mata aproximadamente a 5 o 10 personas cada año en las montañas americanas. Sobreviví porque tuve suerte. Porque fui rápida. Porque tuve una abuela que trató de enseñarme algo, aunque yo no escuchara. Los huesos en esa cueva siguen ahí. La criatura sigue ahí. Todavía tiene hambre. Michael Harley me dio el nombre de una mujer que sobrevivió a un encuentro en Montana en 1998. He estado en contacto con ella. No hablamos de lo que pasó. No hace falta. Simplemente nos entendemos. Entendemos lo que es saber que algo antiguo y maligno existe en el mundo, y que nadie nos cree. Pero nosotras lo sabemos. Y eso es suficiente. Si vas a esas montañas, recuerda mi historia. Recuerda que las viejas leyendas existen por una razón. Recuerda que las advertencias de tu abuela pueden ser más que simples cuentos de miedo diseñados para mantenerte a salvo. Recuerda que algunos peligros son reales. Algunas hambres son eternas. Algunas cosas en este mundo son exactamente tan peligrosas como dicen las historias más antiguas. Y si alguna vez te encuentras solo en una cueva con ojos amarillos mirándote desde la oscuridad, recuerda una cosa. Corre hacia el agua. El agua recuerda. El agua protege. El agua es lo único entre tú y Etobu. Lo único entre tú y el hambre eterna. Corre hacia el agua. O no regreses jamás.